Mi nombre es Heriberto Murrieta y soy comentarista. Que es una persona muy sensible, con virtudes y debilidades, con virtudes y defectos, una persona creyente, un padre de 3 hijos, que pretende ser un buen padre, amoroso, no muy rígido, no tan estricto como quizá tendría que ser. Comentarista, narrador, cronista, periodista, escritor de libros. No es un gran escritor, pero es un emprendedor y un cuidadoso de las formas. Y es alguien que difiere un poco de la televisión actual, porque es alguien que no grita, que no descalifica, que no insulta, que no discute, que considera que la polémica deportiva es muy interesante y es muy amena y es muy sabrosa, pero sin llegar a considerar el tema deportivo más allá de lo que es. A mí no me gusta interrumpir a la gente, no me gusta alzar el tono de voz, no me gusta pelearme, y en ese sentido puede ser que el estilo de este comentarista esté un poco desfasado o anticuado, seguramente. Es un chapado a la antigua, es un nostálgico patológico, es un romántico, alguien que quizá hubiera encajado mejor en los años 40 del siglo pasado, un aficionado a los toros y al fútbol, pero también al béisbol, al jai alai, al boxeo, a la música clásica, al cine. Es más o menos la descripción que haría. Los domingos estamos ahí en la Plaza México transmitiendo las corridas, como desde hace 20 años, con una pequeña interrupción, pero estamos ahí integrados nuevamente en el burladero de transmisiones, que es el Mirador del Toreo Contemporáneo, tratando de explicar. Sí, es que mi padre, cuando yo tenía 6 años, mis papás me llevaron a una compañía infantil de teatro del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, donde daban clases de cerámica, de pintura y de actuación. Entonces me acabé quedando como actor infantil en la compañía de un famoso actor, Manuel Lozano, un actor potosino al que le llamaban el Zapatero Remendón. Pero era teatro profesional, no era teatro del Día de las Madres ni del Día del Maestro, sino que era teatro profesional, o sea, era enfrentarse a ese reto a los 6 años de estar frente al público. Te pagaba un boleto y yo me acuerdo que sentía mucha emoción, pero también muchísimo nervio y miedo de olvidarme de los parlamentos. Y me sentía muy presionado, me acuerdo, muy chavillo, pero ya estaba yo en un escenario a los 6 años. Y después nació mi hermano Jorge y mis papás ya me sacaron del teatro y ya nunca más volví, pero yo creo que habrá sido 1 año y medio de experiencia teatral. Peter Pan, Pedrito y el Lobo, Los 7 Cabritos, varias obras infantiles en plan profesional, en una compañía de teatro formal, y pues es un recuerdo muy bonito para mí esa fugaz participación teatral. Hola, buenas tardes. El lanzador mexicano Fernando Valenzuela ha tenido una destacada actuación y se encuentra ya entre los mejores, tanto en ponches como en victorias, y lo mismo ocurre dentro del renglón de carreras limpias admitidas. En victorias, Andújar de Seattle tiene 16-4, Gooden de Nueva York 15-3, Haller de Atlanta 14-3 y Hoyt de San Diego 13-4. Esto es en la Liga Nacional. Llegué a Televisa porque al salir de un Atlante América en el Estadio Azteca, que empataron el Atlante y el América, el gol del Atlante me acuerdo muy bien que lo hizo Farfán y el gol del América lo hizo Javier Aguirre, y mi padre ya se había hartado de nuestro equipo de 5ª categoría, que es el Atlante, y ya no iba con nosotros al estadio, ya había desertado, pero mi hermano y yo seguíamos yendo. Y al salir de ese partido en 84 encendí la radio y escuché a Agustín González Escopeta anunciar una convocatoria para nuevos cronistas que se quisieran integrar a Televisa Radio rumbo al Mundial de 86, así de casual y así de circunstancial y de fortuito. Aunque yo ya traía toda la intención de ser cronista, pues me cayó del cielo, escuché, mandé la carta, me hicieron la prueba
y debuté a los 15 días de la prueba en un Cruz Azul Toluca, sin haber nunca tenido un micrófono propiamente, aunque había sido locutor en Radio Educación, pero locutor infantil. Y así debuté en el año 84 y fue como empecé en Televisa Radio, y de ahí al año siguiente di el salto a Televisa para hacer programas y ser reportero y empezar a narrar fútbol y narrar los toros también. Yo creo que desde siempre, Hussein, me he querido dedicar a la crónica deportiva. ¿Desde cuándo? Desde que tengo uso de razón, porque me atrajeron desde el principio los cronistas deportivos, Ángel Fernández, Fernando Luengas, Fernando Marcos, Sonia Alarcón, el Mago Septién, Pepe Alameda, Paco Malgesto. Me llamaban mucho la atención desde niño y yo tuve muy clara la vocación desde niño y de hecho hacía un programa de radio en silencio, metido en un cuarto, en mi mente, repasando los 10 resultados de la jornada del fútbol mexicano, porque eran 20 equipos. Y siempre tuve muy claro que quería ser locutor o cronista. De tal manera que el gusto por los deportes, que me transmitió mi papá, se unió al gusto por la crónica y por la descripción y por estas voces tan particulares y por estos personajes con tanta personalidad y con tanta capacidad de improvisación y con tanta cultura general también. Porque Ángel Fernández, por ejemplo, ponía apodos basados en lo que había leído. Y no es como ahora que se ponen 150 apodos a lo bestia, a destajo. Es mejor poner 10 apodos muy bien puestos, muy bien pensados, 10 apodos con exactitud, que poner 150 apodos a destajo a todos los futbolistas. Eso ni tiene gracia, ni vamos a retener los nombres de todos, ni tiene la inteligencia literaria de personajes fantásticos como fue Ángel Fernández, por ejemplo, que era un juglar con pulmones de acero, ¿no? Jacobo, en contraste con la suciedad que parece desprenderse de la renuncia de Blatter allá en Suiza, la limpieza, la transparencia, el significado profundo del partido del día de hoy entre un equipo de fútbol de Estados Unidos y la selección de Cuba. Los años con Jacobo me marcaron muchísimo porque pues ahora hay muchísimos noticieros, hay miles de programas y entonces había menos y era el noticiero. Para bien y para mal era la voz única casi antes de que Canal 13 empezara a crecer también con su noticiero. Pero lo que decía Jacobo era prácticamente la ley y aunque hay cosas, comprendo, muy discutibles de esa hegemonía periodística e informativa, pues no cabe duda que era una gran plataforma y yo creo que era un gran periodista. Un personaje polémico, sí, controversial, pero como periodista extraordinario, como hombre de cultura, como conversador, como hombre sensible, con una personalidad extraordinaria que siempre me impuso. Entonces, aparecer todas las noches durante 10 años en ese programa, pues fue una plataforma de despegue profesional extraordinaria y un gran aprendizaje periodístico, sin duda alguna, ¿no? Pues a desbrozar la información, a encontrar en el mar de datos cuál es la noticia y cómo darla, sin prolegómenos, sin lugares comunes, sin rollos, muy directa, muy concreta, sin muletillas, casi lacónico. Eso le aprendí, provengo claramente de esa escuela de Jacobo, ¿no? Yo veo ahora escuelas con las que no estoy de acuerdo, porque encuentro muchas muletillas, poco vocabulario, pocos recursos, muchas interrupciones al entrevistado, y yo soy completamente enemigo de eso. Yo creo que el discurso debe fluir, la información debe fluir. Jacobo ni siquiera daba el buenas noches, ¿no? Las buenas noches. Nada de que buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy es 21 de mayo de 2018 y vamos a darle... No, ni saludaba, arrancaba con la noticia. No perdía tiempo con rollos y babosadas. Y a mí me gusta mucho esa escuela y estoy convencido de que es la escuela correcta. Yo sigo viendo a muchos periodistas de mi generación o anteriores o posteriores a mí y francamente confirmo que la escuela periodística de la que yo provengo es la escuela periodística que tiene que ser. Y no por ser Jacobo, sino porque Jacobo hacía el periodismo como tiene que hacerse el periodismo. Entonces, más que una escuela jacobina, es una escuela de periodismo bien hecho, creo yo, ¿no? Y estoy convencido de que es la forma de hacer periodismo, ¿no? Y trato cada día de ponerlo en práctica.
Fui muy aficionada y estoy muy feliz de poder compartir este momento de toros con usted, joven Murillo. Gracias, doña. Porque lo escucho siempre y tiene el puño, ¿verdad? Y tiene el puño para describir todo. Muchas gracias, doña. Los momentos, y su voz y su precisión. Muchas gracias. ¿Por qué le gustan los toros, doña? Porque habló ahora con el licenciado de que cómo inició la afición, pero ¿por qué le gusta la corrida? ¿Qué le gusta de los toros? Magnífica mi relación con María Félix, una mujer simpatiquísima, culta, altiva, un poco prepotente, un poco altanera, pero conmigo sensacional, cariñosísima. Yo tenía pues escasamente 25 años y ella se sabía de memoria mis frases, mi entonación, veía el noticiero, pero también escuchaba las corridas por la televisión los domingos. Entonces a mí ¿cómo te diré? Me enorgullecía mucho que María estuviera tan al tanto de mi carrera, ¿no? Y fue una gran relación, la mantuve años después, iba yo a su casa allí en la calle de Hegel, en Polanco, a llevarle un pastel del Globo que estaba ahí cerca en Arquímedes, y pasábamos tardes ella y yo solos conversando. No era una anciana, porque estaba muy bien cuidada, su pelo color caoba, muy bien peinado, muy emperifollada, muy llena de joyas, pero una actitud muy, muy fresca. No era una viejecilla encorvada, con bastón, sino que era una mujer con una personalidad arrolladora, y una de mis más grandes experiencias, sin duda, tratar a María Félix. Un muletazo por delante, una suave trincherilla arqueando una pierna. Ahí venga. Ven con qué suavidad el pana. Se cambia en la cara y ejecuta un suave, parsimonioso pase de pecho. Yo siento que los toreros te aportan mucho porque tienen una filosofía de vida, tienen una sensibilidad muy particular, una forma de ver la vida muy especial, a lo mejor porque están entre la vida y la muerte siempre, y es gente muy interesante, con unas pláticas muy profundas, con unos conceptos muy fregones, y sí, la aportación de los toreros o de estos otros personajes que te menciono han sido pues realmente, Hussein, muy, muy interesantes para mí. Yo creo que los momentos que más me han marcado son los que más me han emocionado, porque puede haber toreros muy buenos, pero que tal vez no me lleguen al alma. Y sobre todo del Pana, que es un torero que desde niño me impresionaba su personalidad y su caló, y su cachucha y su pañoleta al cuello y sus huelgas de hambre y toda esa parafernalia y toda esa forma de vivir muy en torero. Y el día que se iba a despedir en la Plaza México en 2007, resulta que lo que iba a ser su despedida se convirtió en su mágico resurgimiento, porque ese día estaba de vena y estaba inspirado e hizo cosas de una profundidad y de un desgarro y de un dramatismo y de una emoción que pues me conmovieron muchísimo al narrar esa corrida, ¿no? 7 de enero de 2007. Vean cómo cita con la muleta tomada con las dos manos, como si fuera a ejecutar una chicuelina pero con la muleta. Y después el cite muy personal, adelantando notoriamente la pierna del cite, echando adelante el engaño, invitando a la embestida. Yo heredé de mi padre en automático, sin poner reparos, sin ninguna restricción. Todo lo que a él le gustaba me lo transmitió y yo abiertamente lo absorbí y lo recibí con amor y con gusto, ¿no? La afición al Atlante, a los toros, el ir al Parque del Seguro Social, a la Arena Coliseo, al Frontón México, a los conciertos de música clásica en la Sala Nezahualcóyotl, a la lectura de algunas novelas. Yo nunca me cuestioné si debía o no seguir lo que mi padre me transmitía, sino que automáticamente el Atlante y los toros principalmente, ¿no? Estoy más marcado, un poquito más quizá por los toros. Sobre todo que me he vuelto más un cronista muy especializado en toros y muy reconocido, modestia aparte, o muy conocido, vamos a decirlo mejor así, en los toros, y creo que en los toros he llegado a jugar un papel más preponderante que el que juego como periodista deportivo. Creo que hay muchos más referentes en el periodismo deportivo, ¿no? Y en los toros creo que sí he alcanzado un lugar, gracias a Dios, importante, ¿no? Como también creo que tengo un lugar en la crónica deportiva y en el periodismo deportivo, pero sí quizá estoy un poquito más asociado a la cuestión taurina.
cortado, negro, enmorrillado, bragado, vuelto de tormenta, bien armado, el toro de la ganadería queretana de Javier Sordo. Precioso toro. Más en el tipo de la casa. Realmente lo es. Y aquí tenemos a Julián. Cameo Network.